Muy bien, para nuestra siguiente charla debemos preguntarnos, ¿cómo ha evolucionado nuestra salud, medio ambiente, nuestros hábitos alimenticios y, más recientemente, el conocimiento científico? En esta plática vamos a conocer el papel de los microorganismos, especialmente las bacterias, como un elemento esencial de lo que somos, lo que comemos y de nuestra salud. Nos acompaña el doctor Agustín López Munguía Canales, que es investigador adscrito del Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis con la charla No soy yo, son mis bacterias. Bienvenido, doctor. Adelante. También aprovecho para recordar que cuenta con 30 minutos de exposición y después haremos sonar una pequeña campana que indicará que le restan 5 minutos para pasar después a las preguntas. No escuchamos su audio, doctor. ¿Podría, por favor? Ahí. Gracias, ya escuchamos. Y ahora la... Ya podemos ver su presentación. Ok, todo bien, ¿verdad? Bueno, más mal. Pues antes que nada, me da muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde ya. Tiene sus ventajas y sus desventajas este formato. Yo creo que la desventaja es justamente para quien expone, en el sentido de no poder gozar de su presencia, primero que nada, y de estar retroalimentado por su reacción, por sus sorpresas, incluso por su aburrimiento para pasar más rápido las diapositivas. Uh, eh, pero pues desde luego que es una ventaja para ustedes el que en vez de un día de puertas abiertas, estemos tratando esto a lo largo de toda una semana de pantallas abiertas, uh, sin que además tengan que hacer cola para entrar a los auditorios y que pues desde luego no estén expuestos a los virus, no sea más que de la forma brillante que ya lo hicieron mis colegas Vanessa y Carlos al principio de la semana. Y bueno, para quienes tuvieron la posibilidad de estar presentes a lo largo de toda la semana, ya hoy concluimos, habrán encontrado estas distintas maneras en que se hace el trabajo de investigación en el instituto, digamos que en dos extremos, uno pues con una pregunta clara, básica, en una de las disciplinas que conforman pues, las ciencias biológicas, las ciencias bioquímicas, y otros grupos buscando la aplicación del conocimiento. Otros grupos, como el mío, pues tratando de moverse un poco en estos dos ámbitos, tratando de contestar algunas preguntas, desde luego sin que esta sea nuestra vocación principal, y la otra tratando de buscar salidas, aplicaciones al conocimiento. Y bueno, ahí se ubica un poco el contexto de lo que voy a tratar con ustedes de manera veloz para que no me pesque la campana. Y el contexto de no soy yo, son mis bacterias, pues espero que quede claro a lo largo de la plática, pues es como darles una manera más, una excusa más de esto que, pues algunos, si nos ponemos un poco a filosofar sobre el libre albedrío, ¿verdad? Si realmente existe, lo tenemos, o si son nuestros genes, o si es nuestro inconsciente. Bueno, pues también les podría decir que si hay la posibilidad de echarle la culpa también a las bacterias cuando nuestra reacción pues sea tal que no tengamos el suficiente carácter como para asumir 100% de nuestra responsabilidad. Qué feo esto que estoy diciendo, pero bueno, ese es el contexto un poco de lo que les comento. Y ya la doctora Marcela Ayala al principio también de la semana les habló de las enzimas, son unas proteínas, en general las proteínas son pues moléculas, yo diría, milagrosas, hacen cosas, ¿verdad?, muy sorprendentes. Y esta que está aquí, esta es su estructura
tridimensional que se conoce mediante todas las herramientas de las que les va a hablar el doctor Enrique Rudiño más adelante. Esta es como que nuestro caballito de batalla y además pues tenemos varios caballitos de batalla porque pues son enzimas que pareciéndose mucho, hacen cosas sutilmente diferentes y estas sutilezas se las voy a platicar un poquito más adelante. Entonces tenemos, por ejemplo, esta enzima que viene de dos fuentes. Una es la bacteria Leuconostoxytrium, que es una bacteria que normalmente se encuentra en el pozol, y Bacillus subtilis, que se encuentra en todas partes, pero particularmente en un alimento fermentado del que les voy a hablar un poquito más adelante. ¿Qué hacemos en nuestro laboratorio? Pues digamos que esa parte básica de la que les hablaba al principio tiene que ver con las enzimas, cómo funcionan, pero otra parte aplicada tiene que ver con encontrar qué vamos a hacer con la sacarosa en nuestro país. La sacarosa es un recurso importantísimo que le da de comer a 2 millones de familias en México y pues como que se ha desatado una guerra contra el azúcar, ¿no? Yo creo que la guerra deberíamos de desatarla contra el abuso en el consumo del azúcar, pero ya es tal la manera en que esto se aborda en los medios, ¿verdad? En las esferas de salud a veces incluso, que pues la gente ya tiene cierta aversión a consumir azúcar. Pero lo que hacen estas enzimas que les acabo de presentar es esta cosa, abuso del término milagrosa, pero verdaderamente es sorprendente cómo, ahí ven ustedes la enzima, se parecen en identidad, decimos qué tantos aminoácidos de su estructura de proteína comparten, y vean ustedes cómo una de ellas hace esa cadena que está arriba a la derecha, que es la inulina. A lo mejor algunos de ustedes ya han oído hablar de ella. Lo que está en el círculo es la molécula de sacarosa que ha sido alargada por la enzima. ¿Cuántas fructosas le va a poner? Que son, recuerden, la sacarosa es un disacárido de glucosa y fructosa, y va a ser alargado por la enzima en una reacción de polimerización, y le va a agregar cientos de miles de moléculas de fructosa. Por eso digo que es milagrosa. Y con escasas diferencias estructurales, otra enzima de otro microorganismo hace lo mismo, pero haciendo esta concatenación de moléculas de fructosa con una estructura ligeramente diferente. Los enlaces, en vez de ser beta 2,1, son beta 2,6. Y esto es un trabajo que de muy diversos ángulos, desde muy diversos enfoques, forma parte de nuestro quehacer en el laboratorio. Déjenme también decirles que los microorganismos, claro, pues es en nuestro laboratorio el caballito de batalla, pero también las plantas son capaces de hacer la síntesis de estas moléculas, y vamos a ver más adelante que son la base de lo que llamamos la fibra soluble. Lo que tienen ustedes ahí es una especie de esquema. La sacarosa vuelve a ser el sustrato, y de esto que les va a hablar Enrique Rudiño más adelante, las enzimas como proteínas se pueden cristalizar, y lo que vemos ahí es un cristal de la levansacarasa de Bacillus subtilis, que pues cataliza la reacción y, como les decía, alarga las moléculas de levana en este caso, agregando fructosas en secuencia a una velocidad que es una de las características que ya les mencionó la doctora Marcela Ayala. Parte de lo que estamos estudiando en el laboratorio es cómo puede una molécula, pues digamos que relativamente pequeña, llegar a producir moléculas tan grandes, ¿verdad?, como son las levanas, que alcanzan pesos moleculares. Déjenme decirles que recientemente un estudiante de maestría, Alberto Morales, pues llegó a determinar que la levana alcanza pesos moleculares de hasta 31 millones de Daltons, 10 veces más de lo que se pensaba en la literatura. Y finalmente, pues estas estructuras colapsan en estos agregados, pues que también estamos estudiando, porque pensamos que la forma en que establecen estos agregados influye en su tamaño. Vean ustedes ahora in vivo, bajo el microscopio, la reacción.
el cristal con la enzima en presencia de sacarosa bajo el microscopio les está mostrando pues casi como si tuviera vida, ¿verdad? Esta reacción, la dinámica de esta reacción. Más recientemente, uno de los estudios que está haciendo en el laboratorio Sol Castrejón, estudiante de maestría, pues hace ahora un acercamiento más básico tratando de explicarse cómo esto que les preguntaba yo o que me preguntaba yo en voz alta, ¿verdad? ¿Cómo le hace esta molécula tan pequeña para mantener creciendo en su sitio catalítico que ven ustedes al centro de la enzima la cadena? En este caso es un modelamiento, ¿verdad?, que llamamos docking de una cadena de 10 fructosas que Sol y Jaime Porras vieron en este modelamiento. Rápidamente alcanza la superficie de la enzima y, como nos imaginamos, algo está pasando que permite que, a pesar de que crece muchísimo la cadena, pues pueda seguirlo haciendo asociada a una molécula tan pequeña como es la molécula de enzima, la levansacarasa. Algo que hacemos ya más aplicado, pues es preparar un medio de cultivo. Ya han oído mucho sobre fermentaciones en la semana, teniendo la sacarosa, la fuente de carbono que le gusta a Bacillus subtilis, inoculamos con Bacillus subtilis produce la enzima, encuentra más sacarosa y entonces produce las levanas. Al final de la reacción, nosotros podemos recuperar estas levanas para hacer estudios que actualmente llevamos a cabo para determinar qué propiedades como fibra soluble, vamos a llamarle nutracéuticas, a ver si el término ya lo conocen, ¿verdad?, que son fármacos y al mismo tiempo nutren, ¿no? Son nutracéuticos en alimentos que también llamamos funcionales. Si no lo han visto en el laboratorio, no se preocupen, dense una vuelta por Tepoztlán y podrán ver todos los fines de semana puestos en los que pueden adquirir pulque. Y estas levanas, ¿verdad?, estas moléculas son producidas por una bacteria que es muy común en el pulque, que es Simomonas mobilis, y esa viscosidad característica del pulque, pues justamente se la confieren esos polisacáridos que acaban de ver cómo se producen, ¿verdad?, in vivo por las enzimas que a su vez producen las bacterias. Fíjense que una de las grandes tragedias de nuestro país es que no hemos sabido valorar toda esta riqueza. Y esto contrasta con lo que pasa en Japón. Si ustedes se meten a un supermercado, vaya, tipo Oxxo, no me quiero meter en Honduras, tipo 7-Eleven, cualquier otra cosa, ustedes van a ver este tipo de productos que son una manera de aprovechar esta tradición alimentaria al mismo tiempo que se incorpora ciencia y tecnología para evitar que el consumidor pues sufra de problemas de contaminación cuando higiénicamente un producto no es bien elaborado. Entonces ustedes pueden adquirir esto, que es un fermentado tradicional, que desafortunadamente en el caso del pulque, el caso del pulque no les puede dar la seguridad que les da este producto garantizado porque se ha aplicado ciencia y tecnología. Entonces, vean ustedes, pueden comprar pues diferentes tamaños. Es un producto fermentado que se conoce como natto y que realmente, pues para quien no está acostumbrado, pues es como sorprendente la primera vez que lo prueba. Tiene un fuerte sabor a amoníaco. Es fuerte, pero ya una vez que uno se acostumbra, pues sigue siendo fuerte, pero ya le gusta a uno, ¿no? Entonces ustedes lo preparan ahí en su, directamente y vean cómo en el momento en que lo agitan, aparecen nuevamente estas moléculas de fructana que son pues nuestras favoritas en el laboratorio. Y si en algo es rica nuestra diversidad en términos alimentarios, es en productos fermentados, ¿verdad? El pulque es una cosa pues de la que se hablaba y ustedes pueden leer historias y cosas maravillosas hay por ahí. Pues yo no sé si sean mitos, que si a Hitler le interesaba y mandó a alemanes a estudiar el pulque y estos fueron los que aislaron Simomonas mobilis en la primera mitad del siglo pasado, la primer cuarto del siglo pasado.
Bueno, nosotros, como les decía, hemos trabajado codo a codo con la doctora Carmen Wacher en la caracterización de bacterias del pozol, pero está el tesguino, está la tuba, hay, vaya, toda una gran diversidad de cosas que poco, como les decía, desafortunadamente hemos aprovechado. Afortunadamente, esto ha dado un giro y afortunadamente, como decía, hay muchos grupos en México que están ahora trabajando en esto. Pero nuestra biodiversidad no solo es en términos microbianos, también es en términos de productos vegetales y hay el caso del agave. No, hace unos momentos escuchábamos a Svetlana hablar de los cactus, pero los agaves son otra maravilla de nuestro país. Tenemos una riqueza endémica, somos el centro de origen de muchas de las especies de agave, y pues también hay otros productos vegetales clásicos, eso sí ya más universales, que tienen estas fructanas como su reserva de energía. En vez de tener almidón, como muchas plantas, pues hay un buen porcentaje de ellas que usan a las fructanas como fuente de energía. Y bueno, recordemos a Hipócrates hace ya un buen de siglos, antes incluso de la era cristiana, que ya decía que los alimentos, pues debemos hacer nuestros alimentos, nuestros medicamentos y viceversa. Y ahí en las fructanas, pues pretendo demostrarles que hay una importante justificación a este dicho. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué son importantes? Hay una extraordinaria dibujo que hizo, que ilustró para una publicación editada por Lucy Cruz, de un texto que escribí que se llama Los microbios y yo. Y me encantó porque vean, lo que está mostrando es a través de esta niña el hecho de que estamos verdaderamente poblados por todos lados, piel, cabellos, órganos sexuales, y estómago, pulmones y desde luego intestinos. Pero de todas son importantes. Nuestra relación con todas ellas casi podría decirles que es vital, pero la más importante de todas, porque es de la que voy a hablar hoy, es la que tenemos con las bacterias intestinales. Por la razón que medio ayer les adelantaba ya José Luis Puente, ¿verdad? Si nos contamos, si nos valoráramos como número de células, pues casi podríamos decir que somos más bacteria que humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues hay más bacterias, y casi las que cuentan aquí son los glóbulos rojos, ¿eh? Pero como quiera que sea, pues son más ellas que nosotros. Hay un error, no me puedo detener a explicar cómo se cometió, pero por mucho tiempo se pensaba que eran 10 veces más numerosas ellas que nosotros. Eso era ya brutal. Esto sigue siendo brutal, pero ya no tanto, ¿verdad? Por lo menos somos mitad y mitad bacteria y humano. Lo que sí está fuera de nuestra comprensión es que todos los genes que están funcionando para nuestro beneficio en lo que llamamos el metabolismo, pues desde luego que tienen que ver con los 20,000 que son nuestros, que están en nuestras células, pero también participan 2 órdenes de magnitud más genes presentes en todas estas bacterias que están poblando nuestros intestinos. Entonces, a la hora de clasificarnos, ¿verdad? Si somos humanos o somos bacterias, si usáramos el criterio genes trabajando en nuestro metabolismo, pues seríamos un 1% humano y un 99% bacteria. Entonces, ya más o menos, espero les vaya quedando claro por qué digo, no soy yo, son mis bacterias. Y por lo tanto, debería de haber una disciplina ya en todas las carreras que se llame la sociomicrobiología. ¿Cómo le hacemos para llevarnos bien con estas bacterias? Y si ustedes a lo mejor escuchan a sus abuelas, todavía se refieren a los microorganismos como la flora intestinal. Y pues esto ilustró y se me escapa el nombre de la argentina que ilustró el texto para hacer esta imagen en la cual pues la persona que está ahí está regando la flora, ¿verdad? Como si fueran plantas intestinal. ¿Se dan cuenta? Es un error, es la microbiota intestinal, pero pues la analogía me parece fantástica y muy bien captada por
por la ilustradora. Entonces, ¿cuál es el equivalente de regar a la flora? ¿Cómo cultivamos la microbiota? Pues está fácil, con lo que comemos. Y dentro de lo que comemos todo es importante, pero hay algo que es más importante aún, pues desde luego que son los propios microorganismos, los que hacemos llegar a nuestros intestinos, como pues con los alimentos vegetales naturales poco procesados, sobre todo con los fermentados, el yogur, vaya, por citar el más común de todos, y todos estos compuestos que hemos llamado nutracéuticos, perdón, que abarcan toda una gama de capacidades en nuestro organismo, que van desde capacidades antiinflamatorias, anticancerígenas, antioxidantes, en fin, todo esto que nos recitan día con día en la televisión, en la radio, para promover el consumo de cualquier compuesto que nos quieran vender, ¿verdad? Esto es la riqueza de los productos naturales, como los que les mencioné hace un momento. Y ha cambiado, no sé si alguna vez han seguido cómo ha evolucionado la recomendación que se hace por la FAO, por todas las instancias de salud, la Organización Mundial de la Salud, sobre nuestra alimentación. Y como ven aquí, ya estamos, 50% de lo que ingerimos deben de ser frutas y vegetales, ¿sí? Y de hecho los nutriólogos dicen, inviértelo, no digas frutas y vegetales, di vegetales y frutas, porque de ese 50% el porcentaje más bajo debe de ser de frutas por los excesos que puede haber de azúcar. El caso es que seres humanos, si puedo decir felices, son aquellos que tienen una microbiota sana, porque tienen todas las ventajas que están ahí enlistadas y que pues no voy a leer para no perder mucho tiempo, pero pues tiene que ver con todo lo que no queremos que nos pase desde el punto de vista de la salud y particularmente de la salud del sistema digestivo. Pero, y le puse en rojito, ahora casi todo el mundo sabe ya que el sistema inmune es clave en nuestra existencia, ¿verdad? Ahora sí que empezamos a revisar lo que comemos pensando en esta microbiota intestinal y cómo abarca una superficie pues casi similar a la que tiene una cancha de tenis, ¿verdad?, en esta barrera que representa nuestro intestino y nuestro interior. Ahí se juega buena parte de nuestra defensa. Y en este juego, ¿verdad?, por usar el mismo término, la microbiota es esencial. 2/3 partes de nuestro sistema inmune está ahí, justamente en esta superficie intestinal. Entonces queremos una microbiota sana. ¿De qué depende? Bueno, pues en primer lugar, pues no es de un microorganismo, no de que consuman Lactobacillus casei shigota o Activia o lo que sea. Hay que consumir una gran diversidad de microorganismos. No está mal consumir probióticos de ninguna manera, pero más bien hay que tener una dieta diversa que sepamos que contiene microorganismos, porque por lo menos hay unos 10 a la 3 diferentes especies, muchas de ellas no cultivables, descubiertas con todas las herramientas modernas de la biotecnología moderna que han puesto a nuestro servicio la secuenciación de genes, y ahora gracias a eso pues sabemos que ahí hay algo que no podemos cultivar. Pero, pues como decíamos al principio, difieren en términos de la parte del cuerpo, cambian con país, cambian con el clima, cambian con la dieta, cambian con la edad, cambian con nuestros hábitos si vivimos en el campo y tenemos contacto con animales. También depende de nuestra estructura genómica y, como veremos, también depende de nuestro nacimiento. Algo que no se dice cuando hablamos de la evolución de los seres humanos es que sí nos creció el cerebro, pero también se nos redujo el intestino. ¿Qué fue primero? O más bien, cómo se tuvo que haber dado de una manera sincrónica. Ahí se me va, ¿cómo se diría? Sincronizada. Porque pues tenemos cada vez mayor disponibilidad de nutrimentos y entonces el cerebro empieza a desarrollarse. Entonces, esto que decía hace un momento, hay incluso una hipótesis sobre por qué hay tantos problemas de alergia hoy en día entre los niños, entre los adolescentes, y pues tiene que ver en esta hipótesis de que los adultos actuales
pues los hemos cuidado tanto que no hemos permitido que se expongan a los microorganismos. Y tan es así que ahora pues hay muchos microbiólogos y muchos especialistas en salud que dicen, deja que los niños se ensucien, que coman tierra, ¿verdad? Aunque dirt se puede traducir de muchas formas. Está traducido y se tradujo como déjalo ensuciarse. Y esto pues es una de las cosas graves que nos está sucediendo con la pandemia, ¿verdad? El hecho de que pues estemos perdiendo este contacto que es importantísimo para que sobre todo los recién nacidos de los niños pues estén retando su sistema inmune y lo estén madurando. ¿Por qué? Porque cada vez está más claro que si bien no hay una relación causa-efecto entre enfermedad y microbiota intestinal, sí hay perfiles concretos y específicos asociados con casi podría decir todas las enfermedades. Es decir, yo puedo tomar la microbiota intestinal de un individuo, determinar los géneros, las especies más importantes que la conforman y casi pues asociarlo con un determinado padecimiento. Y sí, obviamente, también con la susceptibilidad a ser infectado por COVID. Esto es pues, simplemente un ejemplo de el síndrome del intestino inflamado, pues que compara los perfiles, ¿verdad?, de las filas que componen la microbiota de un individuo normal y de un individuo enfermo, ¿no? Vean esto que es muy interesante, lo tomé, bueno, prácticamente todas las diapositivas están ustedes viendo, muy pocas son mías, casi todas son tomadas de conferencias o de artículos o de libros. Y esta la tomé de una conferencia TED, donde me voy a regresar. Lo que demuestra aquí es algo que ya les enseñé. Tenemos una microbiota que depende de la zona de nuestro organismo y ya en un ser humano maduro, y maduro quiere decir de unos cuantos años, 4 años ya, está claramente diferenciada. Cuando nacemos, vean, la microbiota del recién nacido no es la microbiota que existe en los intestinos de un adulto, y cuando digo adulto, dirías incluso de un niño de 3, 4 años, sino que es la microbiota vaginal de nuestra madre. Es decir, el haber atravesado el tracto vaginal nos inoculó de los microorganismos vaginales y estos van a constituir nuestra microbiota de arranque. En nuestros primeros años de vida vamos a movernos en la microbiota intestinal de este lugar a este lugar que está acá. Y ese proceso tiene que darse de una manera, pues, lo menos accidentada posible. Ya se podrán imaginar que hay una desventaja en hacer por cesárea que hoy en día, pues, empieza a ser subsanada de diferentes formas. Y luego, el otro elemento importantísimo es que consumamos el alimento funcional más importante de la naturaleza, y si no el más importante, el primero de todos, que es la leche materna. Y la leche no en términos de su contenido de lactosa, que es lo que casi todo el mundo conoce porque a mucha gente le hace daño por seguir tomando leche como adulto, sino por esta riqueza verdaderamente espectacular, que son todos estos azúcares complejos, combinación, pues ya no nada más de glucosa y fructosa como la sacarosa que habíamos mencionado, o de glucosa y galactosa como la lactosa, sino como ven ustedes aquí, son 6 azúcares que nuestra, riqueza en términos genéticos en la preparación de la leche materna, pues va a estar sintetizando para nuestra lactancia. Estos azúcares complejos son los más maravillosos prebióticos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque van a permitir que se desarrolle la microbiota benéfica, que no proliferen bacterias patógenas en el bebé y que por lo tanto tenga una maduración adecuada en el sistema inmune. Paul Rosas les hablaba también en los primeros días de que, o más bien contestando preguntas de ustedes sobre la carne cultivada. Pues yo les puedo asegurar que el avance en la ciencia y en la tecnología es tal que no está lejos el día en que se puedan cultivar, ¿verdad? De alguna manera producir en el laboratorio
una leche, entre comillas, ¿verdad?, que tenga una composición como esta. Y lo digo no en términos de sustituir a las madres, que eso es absolutamente un sacrilegio decirlo, sino simplemente porque sí hay casos en que las madres no pueden dar el pecho a sus crías y por lo tanto es importante tener sustitutos. Pero fíjense, son 200 estructuras distintas, ¿verdad?, que contrastan con la leche de vaca, que solo tiene unas cuantas, ya no se diga el ratón. De todos estos, hasta ahora la biotecnología de enzimas, pues apenas ha permitido sintetizar 2 o 3. Y bueno, esta noticia la vi ayer que estaba preparando la plática, y dice, lo que está comiendo la madre tiene que ver en la microbiota de la leche que le está dando al niño. Es decir, hace 10 años se pensaba que la leche materna era estéril. Ahora, pues no solo se tienen las herramientas, no solo para decir de ninguna manera es estéril, tiene una microbiota, y no solo eso, la microbiota de la leche que nos a las madres, válgame Dios, depende de lo que comen. Por conclusión, se pueden imaginar pues, que hay una comunicación entre el sistema, lo que estamos consumiendo, los probióticos, los prebióticos, y el sistema inmune, el sistema nervioso, el sistema endocrino, y de ahí nuestro comportamiento y nuestro humor, y por lo tanto decía, no soy yo, son mis bacterias. Les recomiendo este artículo que publicaron 3 egresadas del laboratorio con el grado de doctor recientemente en la revista digital universitaria, que es una manera de decir lo mismo, ¿verdad? Que hay una comunicación, unos teléfonos entre las bacterias intestinales y el cerebro. También la doctora Leonor, en la primera semana, Leonor Pérez, hablaba de este sistema enriquecido, que en todos los experimentos que hace, pues dan claramente un ambiente adecuado para el alambrado, déjenme decirlo así de una manera corriente, pero el alambrado neurológico que va a permitir un sano desarrollo. Bueno, en el caso de lo que estamos tratando, sin lugar a dudas es un ambiente enriquecido y es un sistema, un ambiente empobrecido. Y yo creo que, pues, lo que estamos diciendo debe dejárselos claro. También hay artículos ya publicados en los cuales se demuestra que la función inmune y por lo tanto la susceptibilidad a ser infectado por COVID depende de un adecuado nivel de nutrimentos. Y ojo, esto es bien importante, los excesos ni aquí son buenos. O sea, no porque me eche yo unas píldoras de antioxidantes o de vitaminas, resuelvo el problema. Y bueno, hay muchísimos trabajos publicados sobre la importancia de la alimentación, de los prebióticos, de los probióticos en la respuesta inmune. Me voy a brincar esta porque sí me tomaría tiempo. Hay una pregunta que todo el mundo se hace o todo el mundo nos hace, y es si habrá algo que podamos comer que nos evite la infección. Y la respuesta es no, definitivamente no. Pero lo que sí es contundente es el hecho de que sí, nos va a fortalecer el sistema inmune y eso nos va a dar una mayor probabilidad de resistir las infecciones. Cuidado con la gente que no habla desde el punto de vista científico y quiere dar mensajes, ¿verdad? Al principio de la pandemia, varios funcionarios estuvieron promoviendo nanopartículas de cítricos. Válgame Dios, suena así súper rimbombante, pero eso no sirve para nada. No, lo que verdaderamente no tiene límites en términos de el daño, ¿verdad?, que se le puede causar a la población, es saber que haya proliferado el uso de, pues casi podría decirles, de detergentes para tratar la pandemia. Ahora, sí, hay artículos interesantes en términos de que hay que consumir ajo y cebolla, no como se hacía en la Edad Media, de que había que ponerse un collar de ajos y poner ajo por toda la casa, pero sí consumirlo. De nuevo, cuidado, porque hay un disparate en términos de que hay que hacerse un licuado de ajos todas las mañanas o consumir estos productos de farmacias, no sé de qué, ¿verdad?, que venden concentrados de ajo. Dicho lo anterior, sí les contundente también que el ajo tiene una altísima concentración de una inulina compleja, ¿verdad?,
compleja. También déjenme a la literatura, si ustedes la revisan se van a encontrar cosas que van a decir, pero nosotros leímos, vean esta molécula que está aquí, que es la glicirricina, que por cierto es dulce y que es característica de algo que en México no es muy consumido, que es el regaliz, inhibe, ¿verdad?, ciertas enzimas de los virus y por lo tanto es un antiviral. Pues sí, puede ser que sí, pero como todos los antivirales, pues habría que estarlos consumiendo todo el tiempo. Y esta molécula pues también tiene efectos nocivos y ya no me da tiempo de contarles de un individuo que se pasaba comiendo bolsas de dulces de esta regaliz y que pues tuvo un problema de hipertensión del cual falleció. Entonces, la ciencia sirve para que no nos engañe. Punto. Hay esta riqueza también en nuestra diversidad de agaves. Vean que, pues ahora sí puedo decir, hermosura de estructuras, de inulinas que tiene el agave. Y nosotros estuvimos trabajando, qué vergüenza, en hacerlas pomada, en hacerlas fructosa para hacer algo, bueno, que nos justifica, que es bebidas alcohólicas, tequila, mezcal, y pues fue un proyecto que hicimos utilizando enzimas con la empresa Domecq para hacer más sustentable el proceso. Recientemente, Cristina Vallejo me hizo llegar este artículo, ella está estudiando el doctorado conmigo, donde, caray, yo no sé si esto esté corroborado, pero vean, antes de la agricultura en el desierto de Chihuahua, se estima que se consumían unos 135 gramos de inulina, pues de variedades características del norte del país, de Isilinion, el agave a partir del cual se hace el sotol, pero en aquel entonces pues se consumía directamente de la penca, como en algunos lugares todavía se sigue haciendo. Entonces, la fuente más importante de energía de carbono pareciera ser que venía de ahí. Es muy triste que, abajo ven ustedes la distribución de especies de agave en México, todas destinadas a bebidas alcohólicas destiladas, y la única que conserva la estructura de las inulinas es el pulque. Pero, pues como les decía al principio de la plática, esta manera de producirlo definitivamente pone en riesgo la seguridad del propio producto y desde luego del consumidor. Puse mal la animación, ni hablar. Es hablar mostraba el mercado, ¿verdad? La producción de pulque en 2017, que muestra que pues solo Tlaxcala y seguida apenas de Hidalgo son los principales productores en México, a pesar de que se consume prácticamente en todo el país. Recientemente quiero decir octubre del año pasado, pues el trabajo de Ivette Peralta de maestría apoyada muy de cerca por Fernando, que estuvieron siguiendo varias plantas aquí en Huitzilac, nos permitió describir cómo se modifican las fructanas en el aguamiel durante su colección. Y bueno, esto es finalmente un agradecimiento a todo mi grupo, no los puedo mencionar porque ya me tocaron la campana, y termino con otro agradecimiento. Este es Santiago Ramón y Cajal, es un extraordinario científico, padre de la neurociencia, cabeza de la generación de sabios en la España de principios del siglo pasado. Pero no, yo no hago neurociencias, no era mi intención agradecerle nada a él, sino al ingeniero Jalil Saab Hassanil. El agradecimiento es para él porque, al igual que Ramón y Cajal, es un gran humanista. Siempre tuvo una foto de Ramón y Cajal en su oficina, no solo porque lo admira, sino también porque, ustedes no lo saben, bueno, los estudiantes, si hay académicos viendo, seguramente dirán, sí, o ya lo sabían, ¿verdad? Se parecen mucho. Y recientemente Jalil tomó la valientísima decisión de jubilarse después de casi toda una vida de apasionado, y apasionado debía haberlo puesto subrayado, servicio a nuestros jóvenes, donde pues como jefe de nuestra unidad de docencia, y su servicio pues desde luego también nos benefició a todos nosotros. Entonces con este agradecimiento me uno al saludo que ha surgido desde nuestra comunidad. ¡Fuerza, Jalil! Gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido una plática muy interesante, muy informativa, y bueno, vamos a pasar ahora con algunas preguntas de nuestro auditorio. La primera de ellas es, ¿cómo afectaría la ausencia de bacterias nuestra vida cotidiana? Bueno, yo creo que no llegaríamos a una vida cotidiana de ninguna manera. Hay unos experimentos que, pues, desde luego, se han hecho. Mucha de la investigación se hace con ratas anóxicas, creo que se llama, se dice,
que, se producen en los bioterios sin microbiota. Y cuando se ve cómo evoluciona, pues no fuera más que las meras conexiones, la angiogénesis, todos los vasos comunicantes sanguíneos intestinales de estas ratas, pues las condena a la muerte. Entonces, definitivamente no podría haber una vida sin microbiota. De hecho, pues parte de lo que mencionaba Víctor Bustamante también en pláticas anteriores, pues es el gran daño que nos hace destruirla con antibióticos, ¿no? Incluso hay correlaciones por ahí entre el problema de obesidad, sobre todo en Estados Unidos, correlacionado con los antibióticos que hasta la fecha no se han prohibido el uso de antibióticos en la producción de carne animal, ¿no? Muchas gracias. Nos preguntan también en redes sociales, ¿desde cuándo se tiene conocimiento de la existencia de bacterias? Bueno, hay un premio Nobel también, Elie Metchnikow, que es, él, pues, podríamos decir que es el padre de la microbiota. Él se pone a estudiar a poblaciones en Bélgica donde la gente tiene promedios de edad muy por arriba del promedio, y lo que encuentra es que esta gente consume mucho yogurt, mucho yogurt. A mí me causa sorpresa la analogía entre la vida de Metchnikow y la vida de Linus Pauling, porque Linus Pauling estaba convencido de que la vitamina C también era algo maravilloso, o es algo maravilloso para el organismo, y Metchnikow acabó, no sé, consumiendo 2 litros de yogurt al día, convencido de que, pues sí, ahí estaba la fuente de salud. Y en realidad, pues sí, se asomó a esta riqueza, aunque ya, y digamos, describe la importancia que tenía la salud intestinal en la salud de los seres humanos. Un poco, desde luego, con ideas todavía erróneas, pero digamos que esa ya es una aproximación más científica. Aunque la primera aproximación pues sería desde que Leeuwenhoek empezó a ver cosas en su microscopio, pues una de las cosas que puso ahí fueron heces fecales, ¿verdad? Y pues hoy sabemos que la mitad de lo que obramos son bacterias. Y de hecho, una de las diapositivas que me brinqué, pues es que ya hay terapias basadas en la microbiota de gente sana que se puede, entre comillas, procesar en la medida en que eso se puede procesar, y entonces se puede trasplantar para tratar determinados padecimientos. El más recurrente es la infección por Clostridium difficile. Ya hay muchos protocolos, muchísima gente sale de infecciones de los hospitales mediante trasplante de microbiota cuando Clostridium difficile los infecta, porque para esta bacteria ya no hay antibiótico que pueda. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ahora sabemos que estamos plagados de bacterias, pero ¿cuántas existen en el cuerpo humano y cuál es la razón por la que estamos sanos si siempre tenemos organismos patógenos en nuestro sistema? Bueno, es que justamente vivimos en un equilibrio muy frágil. La epidemia actual nos lo demuestra, ¿no? Estamos como decía, con 200 metros cuadrados de interfase con el mundo externo y sufriendo constantemente, pues no quiero decir agresiones, voy a llamarlo retos. También el oxígeno, ¿verdad? Se habla mucho de los mecanismos de oxidorreducción y de la necesidad de tener un balance de oxidorreducción adecuado en nuestro organismo. Hay un daño también por el oxígeno, por los agentes oxidantes, en fin. Entonces, ¿cuántos microorganismos hay? Pues 10 a la 13, es lo que no puse el número, ¿verdad? Creo que sí, creo que se decía, porque cuando dice uno trillones, siempre hay que estar deteniéndose ahí para explicar que hay trillones americanos y son 30 millones de bacterias, contra 38 contra 30 millones de células humanas. Y sí, los patógenos ahí están en todos lados, pero están mantenidos a raya. ¿Por qué? Por el resto de la microbiota, por nuestro sistema inmune y desde luego nuestros alimentos. Cuando viene un desbalance, por muy diversas circunstancias,
por ejemplo, un ente desconocido como fue SARS-CoV-2, de pronto, pues sí, necesitamos prepararnos, necesitamos luchar, pero tenemos a la ciencia de aliado. Ya vieron esta semana cómo tenemos mecanismos para buscar antivirales, que no es otra cosa más que inhibidores de enzimas en muchos casos, para evitar que el virus se pueda reproducir. Y desde luego toda esta gama de vacunas, ¿verdad? Que podemos decir son terapias génicas. Estamos de diversas maneras haciendo que nuestro mecanismo, ¿verdad?, de producción de proteínas se ponga a nuestro servicio. Es maravilloso y es verdaderamente aterrador ver cómo hay gente, incluso dentro del medio científico, que, al igual que como decía Arturo hace rato en relación con los transgénicos, corre rumores de tal suerte que la sociedad se asusta, ¿verdad? Y rechaza, yo puedo creer que rechace un alimento transgénico, que coma otra cosa, pero que rechace una vacuna. ¿Y qué va a hacer ella? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Porque ahora sí que como nunca, la pandemia ha puesto en consideración pues que estamos juntos en esto y o nos quedamos juntos o nos vamos juntos, porque la estrategia de vacunación no es por uno, o sí es por uno, pero es al mismo tiempo por todos. Entonces sí, regreso al punto, es alarmante que haya gente que con todo el conocimiento científico alimente todas estas mitos alrededor de, ya no se diga de que si nos van a modificar genéticamente con las vacunas, sino de que nos van a poner incluso un chip para hacernos decir lo que Bill Gates se le dé la gana. De acuerdo. La siguiente pregunta ¿es posible que trastornos como la depresión estén relacionados con nuestro microbioma? Definitivamente, yo creo que la plática de Leonor Pérez fue muy clara en este sentido, ¿verdad? Hay todo un complejo, una compleja señalización que viene desde los intestinos. También creo que Antonieta Code algo habló del asunto, no pude asistir a su plática, pero tenemos moléculas, incluso neurotransmisores, que se generan desde allá, de verdad, desde las tripas. Entonces, claro que desde ahí puede tener un origen, no solo la depresión, vaya, incluso, insisto, no es causa-efecto, pero está muy claro que ciertas dietas en poblaciones autistas les ayuda, les mejora en evaluaciones sobre el comportamiento. Entonces, sí, esto tiene, sin lugar a dudas, una estrecha relación, estado emocional, incluso enfermedad neurológica con el ambiente que tenemos en los intestinos. Y dicho sea de paso, pues hay algunos medicamentos, entre comillas, que son probióticos, que son recomendados y han sido evaluados para pues, depresiones mild, ¿verdad? Que le llaman suaves, en las cuales cierto consumo de bacterias, de la manera en que se consume, por ejemplo, lactobacillus con el yogur por la mañana, puede contribuir a mejorar la depresión. Muchas gracias. La siguiente pregunta con la idea de que una microbiota no sana puede producir una enfermedad, ¿podríamos tratar dicha enfermedad con una microbiota sana? ¿Esto podría reemplazar el uso de antibióticos? Sí. De hecho, no pudimos echar a andar un proyecto muy interesante con un productor de de conejos en Querétaro, con la idea de que pues ya no pueden usar antibióticos y entonces la idea sería a partir de una riqueza en términos de microorganismos y de prebióticos, de fibra, poder mejorar el sistema inmunológico y por lo tanto hacer no necesario el uso de antibióticos. El doctor Adriano Ochoa también tiene un proyecto muy interesante en el cual, pues no voy a decir que colaboramos, pues sería mucho resumir algo que no es cierto, simplemente contribuimos facilitándole las fibras, ¿verdad? Las agavinas, y él demostró, ¿verdad?, que en el cultivo del camarón, una dieta con fibra le da a las poblaciones una mayor salud en términos de resistencia a las plagas características
del cultivo de camarones. Y ya sí, eso sí, en el laboratorio, Citlali chino aisló microorganismos de la microbiota del camarón, y ahí tenemos unos potenciales probióticos para camarón que estamos esperando que llegue un estudiante para, para echarlo a andar, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿apostaría por el desarrollo de probióticos recombinantes para el tratamiento de diversas enfermedades? Yo definitivamente sí. Nuestro grupo ha sido víctima de la animadversión. Tenemos un desarrollo que ya casi logra la titulación de Silvia Montiel, ¿verdad? Pero ella lo que trabajó es en un proyecto que echó a andar Jaime Porras en el laboratorio, de producir oligosacáridos, porque déjeme decirle, una cosa es la fibra, una cosa es la macromolécula, y otra cosa es el prebiótico, ¿sí? Para que las bacterias puedan asimilar los azúcares complejos, pues necesitan ser pequeños, así como los de la leche materna. Entonces viene la fibra y después la propia microbiota la digiere en oligosacáridos. Entonces lo que hizo Jaime fue crear una proteína de fusión que al mismo tiempo que sintetiza, como la que vimos, tiene pegada otra enzima que hidroliza y produce los fructooligosacáridos. Entonces, Silvia lo que hizo fue producir esta enzima en una piquia recombinante, y pues ya tenemos ahí los oligosacáridos. Ya los evaluaron en CIATEG, en un simulador de la microbiota, pero las compañías no quieren microorganismos modificados genéticamente produciendo, fíjense, no es para, la pregunta era consumir el probiótico. Esto ni siquiera era para eso. Era para producir un prebiótico, pero como venía de un microorganismo recombinante, pues mejor no le movemos, dijeron, y ahí está. Pero definitivamente esto no lo para nadie. Viene durísimo en Estados Unidos, en Europa, la investigación con toda esta diversa gama de herramientas. Ahora la edición genética, pues es un paso más adelante de los transgénicos. Ya no tenemos que hacer transgénesis, ya no hay que traer genes de un lado a otro. Ahora podemos editar, modificar utilizando CRISPR, de tal manera que ni siquiera pueden darse cuenta que hubo una modificación genética porque hubo una edición. Desafortunadamente, la postura actual en el país es terrible en este sentido. Nada biotecnológico es bien visto, pero es como las vacunas, ¿verdad? No nos va a quedar más remedio, y esperemos que no tener que llegar a una situación de emergencia para, pues ahora sí, pedir ayuda, ¿verdad? Y decir, ayúdenos, compañías biotecnológicas, tráiganos un virus, un virus modificado que tiene material genético que nos va a ayudar, ¿verdad? Y al rato, pues, lo mismo, que suceda lo mismo para resolver problemas agrícolas como los que mencionaba Arturo, en términos de necesidad de semillas que resistan altas temperaturas, que resistan sequía, que tengan mejor perfil nutrimental, en fin, una cantidad de atributos, pues que estamos olvidando con un verdaderamente patético: coman frijoles y maíz. Que no, que sí, digo, qué bueno, qué bien, pero no solo de frijol y maíz vive el mexicano, o debe. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, al respecto de la transferencia de bacterias mediante la leche materna, ¿qué recomendaciones existen para suplir dichas bacterias en bebés que no reciben, que no lactan, que no reciben lactancia? Híjole, y qué lástima, estoy ya llegando a edades en las que la memoria no me da, y porque les quería yo recomendar una conferencia TED, pero a lo mejor si buscan microbiota, es uno de los líderes, ¿verdad? Este proyecto del genoma, del microbioma del norteamericano. Y bueno, él narraba justamente esto que les presenté en algunas de las diapositivas, y en el curso del proyecto nació su hijo, y por obvias razones, pues no pudo nacer por parto natural, sino fue por cesárea. Y lo que él
inició, y digo inició porque sé que ya empieza a ser una práctica común, es tomar un hisopo y directamente, ahora sí que entre comillas, decir, inocular a su bebé. Es decir, tomar, hacer un raspado de la vagina de la mujer y untarlo, embarrarlo por todo el cuerpo de él. Él dice en esta conferencia, ya veremos dentro de 3 años, ya les presentaré los resultados, pero seguramente esto es algo que resulta obvio, resulta inocuo, resulta positivo y está ya aplicándose en diversos protocolos en todas partes del mundo. Como el mismo trasplante de microbiota, creo que no acabé de contestar la pregunta previa, en el sentido de que ya hay, aparte de Clostridium difficile, protocolos de trasplante de microbiota fecal para tratar el síndrome metabólico. Este síndrome metabólico es todo esto que involucra diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, todo esto, alta presión sanguínea, etcétera. Ya pues seguramente ustedes, jóvenes, llegarán a los proyectos biotecnológicos con pues toda una perspectiva enorme, ¿verdad? En términos, por ejemplo, de la química de azúcares, pues vean nada más esto, el reto que representa la leche materna y bueno, todo esto que viene en función de la relación salud-microbiota intestinal. Muchas gracias, doctor. Desafortunadamente nos quedamos sin tiempo. Sin embargo, queremos agradecerle nuevamente por estar aquí. Esta plática ha sido muy informativa, muy interesante. Y le pedimos, de favor, nos comparta su correo porque quedaron muchas preguntas sin responder aún. Entonces, para que se pongan en contacto quienes estén interesados en el tema. Gracias, Ingrid. Sí, es agustin.lopez, está facilito, @ y como todos mis colegas, @ibt.unam.mx. Muchas gracias. Hasta luego. Al contrario, hasta luego.